Ok, vamos a ver entonces hoy la parte 2 de las tareas del asistente médico. Tareas administrativas. Como les dije, puede ser que no vayan a tener que hacer ustedes tareas administrativas, ya que la mayoría de clínicas tienen a alguien ya destinado a este propósito, ¿verdad? Pero van a encontrar algunas veces algunas clínicas que son pequeñas que van a pedirle al asistente clínico médico que cubra la hora del almuerzo de la otra o alguien faltó, todo eso. Entonces siempre es bueno tener en mente de qué se trata estar asistiendo en la parte de administración, ¿verdad? Entonces, vamos a revisar eso de manera así general. Una de las tareas podría ser dar la bienvenida a los pacientes cuando lleguen a la oficina. Entonces, la persona que está en la parte frontal, front desk, tiene que saludar al arribo del que llega, ¿verdad? También tiene que estar contestando el teléfono y dirigir a los pacientes a dónde ir, ¿verdad? Sentarse en el área de espera y llamarlo porque ya está listo el doctor para verlo, ya lo llama el asistente médico. Siempre mantengan la privacidad, recuérdense de lo que dijimos de HIPAA. Siempre hay que mantener la privacidad cuando hablemos con los pacientes en áreas comunes. Si queremos conversar algo ya más privado, de diagnóstico y todo, es mejor discutirlo en otras áreas que podría ser ya adentro del consultorio con la puerta cerrada. Siempre los visitantes que acompañan al paciente, que puede ser que llegue con alguien el paciente, debe de dirigirse al área pública donde todo el mundo está sentado esperando que el paciente ya salga del examen físico. Entonces, cuando el paciente ya pasa a la zona de cubículo de clínica, ya es cuando comienza la entrevista. Entonces, cuando el asistente médico lleva al paciente ya a la habitación, entonces ya es ahí donde comienza la entrevista real. Entonces, es el momento que el paciente ya eh, empieza ya a compartir información del motivo del por qué está ahí y las preguntas que les dije en la parte uno de este día, que ya se les revisa la historia médica pasada, las alergias, los medicamentos, si ha tenido cirugía, si hay que dar alguna información de social, familiar, quirúrgica, todo eso se hace en ese momento, ¿verdad? Entonces, cuando se va preparando el paciente para todo eso, ya se comienza la entrevista y ya termina la entrevista el asistente médico y luego el paciente se queda esperando al doctor. Entonces sería el momento que ya construimos confianza y ya le empezamos a sacar información. Eh, Recuerde también que el asistente médico, como les dije, tiene que proyectar confianza y hacer sentir al paciente que la información que se va a compartir con ellos es privada. Este probablemente sea el momento primero y más importante de la colección de información que va a tomar la visita. Siempre aseguremos que la privacidad esté presente, tratemos de prevenir interrupciones, hagamos sentir a la persona que la conversación es privada, mantengamos la puerta cerrada. Se tiene que sentir que el paciente está compartiendo la información en forma segura, que nadie le puede escuchar la conversación, no hablemos a grandes voces, no tenemos que estar gritando fuerte cuando tenemos a una persona a menos de 5 pies, ¿verdad? Entonces no, porque sí, recuérdense que las paredes acá son delgadas y cualquier persona puede escuchar en una clínica vecina si el doctor o la asistente médico está hablando con voz fuerte, ¿verdad? Seamos bien cautos en esto. Eh, Siempre tratemos de hacer todo lo que les estoy diciendo, evitar la interrupción, ya que una interrupción podría destruir la confianza que hemos ganado hasta ese instante en segundos y ya sería como empezar de cero, después volver a poner al paciente otra vez en posición de que comparte información y eso nos puede llevar mucho tiempo de nuevo. Cuando estemos contestando el teléfono o dirigiendo llamadas, hay que hacerlo siempre de manera profesional. El teléfono, la forma de contacto de las personas que muchas veces son por primera vez llamando a la clínica y es la primera interacción de ellos con la clínica. Entonces, eh, si una persona llama y no es contestada de manera pronta o rápida, esto crea una imagen o negativa, una impresión negativa, antes de que la persona ni siquiera ha llegado a la clínica, ¿va? Dice, oh, bueno, si no me contesta la llamada, imagínense cómo me van a atender ahí.
Cuando el teléfono suena, los expertos dicen que hay que contestarlo por lo menos en los primeros tres repiques. Si el paciente tiene urgencia y estamos con otra llamada, podemos tomar su número o preguntarle si puede esperar. Si pueden esperar, los tenemos ahí en espera y cada minuto, por ejemplo, cada minuto y medio, le preguntamos si puede seguir esperando o si no, tomamos su teléfono y le hablamos después cuando ya el turno de ellos llegó. Lo que básicamente es esperar el turno de cada quien. Eh, Esto es lo que se llama el triaje, ¿verdad? Triage, seleccionar la prioridad de los pacientes. Siempre las clínicas tienen un mensaje que empieza, que dice, si la emergencia, la llamada es una emergencia, mejor llame al 911 o vaya a ser una emergencia de un hospital. Pero si la consulta no es prioritaria ni urgente, entonces sí se puede tomar la llamada en la clínica de manera, en el orden que caen a la persona, ¿no? Y cuando se estén haciendo citas también, recuérdense que el dato importante a preguntar es la información del seguro. Eso es como el número uno, punto de honor, la información del seguro. Las computadoras actuales ofrecen mucha información a las que están en la parte administrativa para acceder a áreas del expediente médico electrónico, que lo hace un poquito más fácil para buscar información o sacar información de la computadora. Entonces, nos hace un poquito más suave la vida. Los tipos de citas que se detallan son cuando se da una hora específica, el día y la hora específica. Ese es lo que se llama cita con horario fijo. Alguien le dice el día 1 de septiembre a las 10 de la mañana. Ya uno está claro y le dan el tiempo que establece el motivo de la consulta por la que llego. Si solamente llego para un seguimiento o que me van a explicar cómo están mis exámenes, puede ser que mi tiempo sea de 10 a 20 minutos, ¿verdad? No puedo estar tomando demasiado tiempo con los pacientes porque cada paciente tiene 5 o 6 cosas en su mente, ¿verdad? Entonces, él no llegó a eso, a compartir los 5 o 6 motivos de consulta. Llegó pues, a ver cómo salieron sus exámenes y si necesita preguntar sobre otras cosas, él tendría que hacer otra visita que se llama visita por enfermedad para que ahí tenga el doctor más tiempo de practicar con él. En caso contrario, se van atrasando los pacientes, se van montando minutos sobre las consultas y se mete en un problema el doctor, ¿no? Luego tenemos la agenda de OLA, que se llama OLA, porque son en grupos de personas, de 3 a 4 pacientes por horario, por media hora, y se atiende en el horario que ellos arriban a la clínica, por el orden de llegada. La clínica tiene que tener una capacidad para ver a los 4 o 3 personas que se citaron en ese media hora, y todos van a pasar también en el orden que llegaron. El libro abierto es un poquito más flexible porque acá el horario no es tan estricto de los pacientes y básicamente se hace en base a la capacidad que la clínica tiene. Si es una clínica que recién inicia, le da un poquito más de flexibilidad porque no está muy predestinado el tiempo para dar consultas, sino que, por ejemplo, las clínicas de urgencia, urgent cares, son de libro abierto. Funcionan así. Nadie tiene cita y llega el que quiere ser visto y por el orden de llegada lo van pasando. Entonces, los pacientes van a ser vistos en el orden que ellos arriban. Primero llegó, primero servido. ¿Verdad? Entonces, libro abierto. Las clínicas que tienen también dentro de su modelo la categorización de consulta o grupo de consulta son aquellas que van a poner a los pacientes por el motivo por el que llega. La condición. La condición puede ser más fácilmente agrupada en días o porciones de día. Por ejemplo, si son exámenes físicos por la mañana de un lunes y martes, prenatales, las tardes de los viernes y jueves, algún procedimiento diagnóstico se hace en la clínica, eh, que llega el pediatra un día a la semana, llega la ginecóloga. Entonces, eso se llama categoría o grupo. Entonces, algunos modelos no son tan estrictos, son híbridos, dependiendo de la capacidad que tiene la clínica para atender. Otra de las cosas que se hacen en la clínica que es importante recalcar es que algunos datos puede ser que lleguen en papel. Si el resultado llega en papel a través de un fax o una carta común,
debe ser escaneada al cuadro clínico lo más pronto posible antes de que la pierdan o la pongan en un lugar donde nadie sabe dónde está. ¿Verdad? Se hace de manera manual al cuadro electrónico y ya queda ahí para siempre. Tiene que incluirse en cada cuadro del paciente con el nombre verificado que es de ese paciente. Porque si no, le estaríamos poniendo un diagnóstico equivocado a alguien y ahí se nos metemos en un lío, ¿verdad? Una complicación bien seria. Entonces, hay que hacerlo. También si la comunicación del examen es anormal, hay que hacerlo rápido al proveedor. Siempre también hay que estar actualizando los datos de inmunización de las consultas. Eh, Siempre se pone el orden del proveedor que ordenaron, si hay alergias presentes en el paciente, para que todo el mundo esté consciente de qué alergia tiene ese paciente. También cuando ya se hace actualización de inmunización o vacuna, se tiene que poner la ruta que se utilizó, intramuscular, el lote de la vacuna, la expiración y el fabricante. Estos son usualmente los datos que se requieren para las vacunas o cuando se administra una sustancia controlada en la clínica. Si el paciente toleró todo bien, si no hay complicaciones, se debe poner también y luego se pone la firma, ya sea escrita a mano o en el récord electrónico, firma electrónica. Eso es para la actualización de récord electrónico. También los pacientes, si quieren que les liberen información de otras clínicas, tienen que haber llenado a la otra clínica lo que se llama la forma de liberación de récord médico. Es bien importante esto. El asistente, para mantener la confidencialidad de la información, no puede estar compartiendo información a través porque me dicen por el teléfono, mire, me hablan por teléfono, mire, dice el paciente que me manden la información. Digamos que yo estoy hablando al nombre de una clínica. El paciente dice que me mande la información de la consulta de ayer porque él va a necesitarla, porque el doctor acá lo va a ver la otra semana. Mm. Puede ser que sea cierto lo que están diciendo, pero tiene que estar por escrita la autorización. Entonces uno tiene que decir, ustedes van a decir, bueno, mándeme la forma de liberación de récord médico que el paciente les firmó y yo con gusto le envío la información que él quiera. Entonces, esto que están viendo acá a la derecha es un modelo así genérico que el paciente llena con su nombre, fecha de nacimiento, y él pone claro que quiere que envíe acá, y a dónde, la dirección, todo. Luego firma y ya queda eso legal para ser utilizado en el envío de una información. Hasta que no tengamos esto, no se puede enviar nada. Algunas de las funciones que las clínicas hacen durante un día digamos, de 8 a 5 de la tarde son bien variadas. Pueden ir desde la llegada de la primera persona que llega a la clínica, que quita llave, que quita la alarma, encienda las luces, empieza a preparar todo para el día de trabajo. Entonces es un proceso que se repite día tras día, ¿verdad? Entonces, revisar que las muestras del laboratorio del día anterior se fueron, encender las computadoras, buscar la información de los correos de voces del día anterior, fax que cayeron por la noche. Todo eso se lo hace la persona que recién llega y prepara las clínicas ya para el día a día. Entonces, la persona está en la parte clínica, tiene que revisar que todos los consultorios estén listos y con todos los instrumentos con batería, si se utiliza batería, o que estén conectados a la pared, que tengan suficientes recambios para ver los otoscopios, todo, ¿verdad? Si hay una refrigeradora, la temperatura que esté bien, que se esté llevando la información en un cuaderno de las temperaturas, revisar el carrito de emergencia, el oxígeno, si hay oxígeno, todo eso es importante. Ya al final de la tarde casi que vamos en reversa y es como un retroceso de lo que pasó en la mañana. Ya todos vamos ya como ya de salida, entonces es como casi como que cerrar la oficina. Al final de la tarde ya es la oficina, las actividades van regresándose a reversa. Entonces muchas clínicas médicas es el momento que ellos usan autoclaves si hay algún material quirúrgico reusable para que se seque durante la noche, ¿verdad? Entonces ya se enciende el correo de voz en los teléfonos, se encienden los aparatos automáticos para que van a recibir fax durante la noche.
Ya se ven las muestras que se van a enviar del laboratorio, se colocan en las cajitas de los laboratorios para que los pasen a recoger al final de la tarde. Se pone la alarma y ya se retira la última persona. Se pagan todos los equipos de computación, computadoras, de fax, todo eso. Bueno, un retroceso, ¿verdad? Como les dije. Los correos de voces en las clínicas se revisan casi dos, tres veces al día por las secretarias y ellos contestan las llamadas. Correo físico se separa y se entrega a quien corresponda. Si ha llegado alguna información, se le entrega en forma manual. El correo electrónico también las clínicas lo revisan en el día a día. ¿Verdad? También el mensaje a quien corresponda. Eh, las clínicas, los correos electrónicos, casi que la computadora está abierta las 8 o 10 horas que trabaja la clínica. Actualmente existe la oportunidad de los pacientes de tener un portal de paciente en el cual el paciente puede ver sus resultados de exámenes, pedir refil de medicamentos, hacer citas, cancelar citas, comunicarse con su doctor, hacerle preguntas, recibir respuestas del doctor. Solamente que el paciente es responsable del portal. Él se convierte en el dueño de esa puerta de acceso a su información. Porque aquí no es que va a haber información de otro paciente, es el suyo propio. Entonces, él es responsable de hacerle un usuario y hacerle una clave de ingreso y no compartirla con nadie. Porque básicamente estaría violentando su propio derecho de privacidad, el propio paciente si se falla a él mismo. Cuando sucede algo en la clínica que no es rutina que suceda, lo que se llama incidente, también es bueno reportarlo inmediatamente, el mismo día, no esperar hasta el siguiente día. Se llena un reporte de incidentes de cosas que no suceden de manera rutinaria. Es responsabilidad del asistente médico o de cualquier persona que trabaja en esa clínica, si él fue como el al que le pasó el incidente, y lo reporte de forma inmediata. ¿Qué puede ser un incidente? Algo que no le sucede de rutina, por ejemplo, a los pacientes, a las visitas, al médico, al staff de la clínica, que se pinche con una aguja, que se le administre a un paciente un medicamento que no debía de haberse administrado, o que no se le administró un medicamento que se le debió haber administrado, que se cayó alguien en la clínica, se deslizó, se golpeó, que le robaron a alguien en la clínica. Eso no es un caso que pasa todos los días, que alguien le robe un teléfono o a un paciente le roben su cartera, todo eso es un incidente. Se tiene que llenar un reporte de incidente. Yo les puse este que está acá, que es bien genérico, para que tengan una idea más o menos cómo es. Puede que sea así de largo, que sea más pequeño, condensado, pero tiene información bien general de los pacientes, ¿verdad? Como puede ser su nombre, el área, el servicio donde pasó el incidente, las personas que estuvieron afectadas por ese accidente, subieron testigos, se ponen sus nombres completos. Ahí se ve también la descripción de qué pasó, qué factores creemos que contribuyeron a que pasara, que estaba como factores que provocaron ese accidente o incidente. También se pone si el incidente fue mayor, menor, qué nivel de daño se ocurrió, ¿verdad? Por ejemplo, no daño, menor, moderado, severo, significativo. Muchas veces no pasó nada porque nos dimos cuenta antes que pasara, pero no porque no pasó, no se reporta, porque eso se llama cerca de, o no harm, no daño, pero pasó, casi que pasó. Nos salvamos, como que dicen, por un pelito, ¿verdad? Que pasara, me di cuenta o alguien se dio cuenta, pero es un incidente que se tiene que investigar. ¿Por qué casi pasa? Luego la investigación que hace la gerencia, el administrador, el director médico de la clínica, todo eso. ¿Qué acciones se tomaron? ¿Cuál creen que fue el análisis ya a fondo? ¿Cuál fue qué pasó realmente? ¿Qué recomendaciones o lecciones aprendimos de este incidente? También se lo hace el gerente o administrador de la clínica o el director médico. Y ya todo el mundo firma al final, ¿verdad? Sé que poner un detalle de las lesiones, ¿verdad? Que alguien que se cayó, todo eso, si se golpeó la zona glútea, la base de la cabeza, su hombro derecho, su mano, todo eso, para ir adicionando información al incidente, ¿verdad? Entonces,
les traté de compartir en la parte administrativa, si ustedes ven, son cosas bien del día a día que tienen que hacer más casi siempre las secretarias, pero en algún momento podría ser que un asistente médico lo ocupen para esto y tiene que saber que tiene que escanear cosas que lleguen en papel, cómo pasar al paciente de la zona de espera allá al consultorio, cómo entrevistarlo, todo eso, que lo hemos ido hablando a lo largo de esta semana y de la semana anterior, ¿verdad? Que también hablamos un poquito del profesionalismo del asistente médico. Entonces eso es bien importante que lo recalquemos esta noche. Bueno, esto es lo que les traía. No sé si tienen alguna pregunta, alguna experiencia que se les venga a la Mm. mente y quieran Ok, profesor, compartirla. si hay alguna pregunta, adelante.